Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso y hoy vamos a hacer un análisis de la Ley de Compras Públicas. Para eso le doy la bienvenida a dos colegas, amigos de la casa, a los abogados Salvador Meléndez y Julio Cegueda. Con ambos tocaremos qué motivó cambiar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la LACAP. Todos sabemos que el derecho como producto social que debe responder a una realidad social. ¿Cuál era esa realidad social para los cambios? Julio, buenas noches, gusto tenerte aquí en el programa. Un placer, siempre es un gusto compartir contigo y con toda la gente que nos está viendo. Salvador. Encantado, Julio, agradecemos profundamente que nos hayas invitado nuevamente, ¿verdad? Ya sentimos casi como que es la segunda casa. Muchas gracias. Bien, este tema no es al azar, Julio y Salvador, sino que cuando uno ve una sustitución de una normativa, porque esto no fue reforma, en realidad es un cambio radical dijéramos, a juicio de ustedes, ¿qué innovaciones trae la nueva Ley de Compras Públicas versus la ley de la LACAP? Bueno, realmente estamos viendo un giro de timón bastante importante. Entró en vigencia, entiendo. Entró en vigencia el 10 de marzo, el viernes pasado, si no me equivoco. Sí, así es. ¿Verdad? Esta nueva normativa, por coincidir objeto y ámbito de aplicación con la anterior Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, la reemplaza totalmente, ¿verdad? Hoy estamos hablando de Ley de Compras Públicas. Y dentro de las innovaciones que vamos a encontrar acá, primero vamos a ver una integración con todo el proceso que tiene que ver con la obtención de insumos de trabajo, digamos, del Estado. La LACAP se centraba sobre todo a ver un procedimiento de compra como tal, sin mayor elemento. Pero en la Ley de Compras Públicas estamos viendo procedimientos de planificación, de presupuestación, de seguimiento, de evaluación. O sea, estamos viendo un trabajo bastante más transversal, bastante más integrado en la Ley de Compras Públicas. ¿La capacidad de los organismos administrativos para dar una aplicación de una normativa con esos alcances? Eso es una de las cosas que tenemos que ver, porque, por ejemplo, uno de los cambios que vamos a ver en esta ley es que ya no vamos a tener una UASI, una unidad de adquisiciones, y hoy va a haber una unidad de compras al interior de cada institución y una dirección nacional. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener tú? Una estructura que va a estar dando las líneas a nivel nacional de cómo debe realizarse el trabajo de la adquisición de recursos. Y luego vas a tener unidades dentro de cada institución obteniendo, ¿verdad?, dándole dinamismo a esas líneas estratégicas que se puedan dar. Entonces sí, definitivamente esta ley está dando pasos tan grandes, porque sí hay modificaciones bien profundas en la manera de adquirir recursos por parte del Estado, que las personas que se involucren en este procedimiento necesitan una capacitación. Vamos a ir, Salvador. Una de las grandes críticas que se hacen es que, por lo menos algunos lo han planteado de esa manera, es que no hay transparencia. Se está garantizando uno de los principios básicos en la administración pública, como es la transparencia en las adquisiciones, en las contrataciones de la administración. ¿Se garantiza la transparencia con esta nueva ley? Vaya, Julio, mira, vamos a sentar una premisa. La norma establece el principio de transparencia. De hecho, es uno de los principios rectores de la Ley de Compras Públicas, ¿verdad? Es uno de los principios rectores, que todo debe hacerse con mecanismos de transparencia. Y ahora todo está en el mundo digital, ¿no? Esa es otra innovación. Ya el trámite engorroso físico pues desaparece y aparece todo a través de Comprasal, que ya lo veremos. ¿No es necesario tener un expediente físico? No, va a ser electrónico. Va a ser electrónico, todo es electrónico, esto es otro de los principios, ¿no? El uso de tecnología en la Ley de Compras Públicas. Pero, Julio, tú has dicho en muchos programas que este país está lleno de leyes, hay más de 3.000 leyes, pero el problema siempre ha sido aplicación de leyes. El problema siempre ha sido de aplicación. Es decir, podemos tener leyes con 20 principios bellísimos del derecho administrativo, pero la cuestión es quiénes van a aplicar esa normativa. Y ahí es donde vamos a ver si efectivamente hay o no hay transparencia.
O sea, eso es clave. Más que la normativa, es la aplicación de la normativa a los casos de compras públicas en el país. Eso es lo que te puedo decir. Si puedo abonar un poco en este sentido, iba la réplica de ese punto. Es importante justo ver que se ha incluido en esta normativa una observación que venía siendo el GAFILAC, el organismo que controla o que combate la corrupción a nivel internacional y el terrorismo, de que el Estado se involucre con este tema de la persecución del lavado de dinero. Y esta observación no había sido cumplida durante muchísimos años. Y esta ley aún está, con la ley con la anterior. LACAP no había participación, digamos, del Estado en ese combate. Pero en la ley de compras públicas se agrega la obligación que tiene cada entidad que haga compras de tener un oficial de cumplimiento y de tener certificaciones anticorrupción. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a tener que subir las instituciones, por ejemplo, a la ISO 37001, que es la que ve el tema anticorrupción. Entonces ahí estamos viendo... ¿Y estarán preparadas estas unidades? Hay que generar esas capacidades. No solo el hecho, dijéramos, no de desmerecer, pero una nueva normativa con esa visión, acostumbrado a paradigmas, dijéramos, escritos, me dice Salvador, ahora va a ser todo digital. Vamos a pensar, esa alcaldía que está tan remota, ¿va a tener esa capacidad técnica para hacerlo? Antes de contestar eso, Julio, quería precisar un artículo, el artículo 5 de la Ley de Compras Públicas, habla de los principios, y precisamente el primero de todos esos principios, el literal A, habla del principio de transparencia. Luego habla del B, es el principio de vigencia tecnológica. Solo para acotar, dice, principio de transparencia. Todos los actos que se emitan con ocasión de la actividad de contratación pública deben ser accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada. La información que se ponga a disposición debe ser cierta, precisa, oportuna, clara, consistente y con concordancia con la ley que rige el acceso a la información pública. Es decir, técnicamente tenés aquí el principio de transparencia. La cuestión es el tema de aplicación, como te decía. Luego, el tema de la tecnología que hablaste. Dice el principio de vigencia tecnológica. El objeto de la contratación debe contemplar exigencias de calidad y actualización tecnológica que obedezcan a avances científicos contemporáneos de conformidad con las necesidades y posibilidades de la entidad contratante. Aquí te respondo a la pregunta. ¿De la alcaldía de dónde me hablaste? ¿La alcaldía de...? Sí, pero entonces, ¿qué sentido tiene que tengas una nueva normativa con otra visión si dada su condición de la alcaldía no la va a poder implementar? No, lo que se trata aquí es lo que Julio decía. Es decir, el Estado debe modernizarse. Eso lo contempla la Ley de Procedimientos Administrativos. O sea, la modernización del Estado, del famoso gobierno electrónico. Es decir, a eso vamos. Es un caminar que... A ver, ustedes son especialistas en materia administrativa, yo me declaro neófito en la materia, pero quiero preguntarte. Alumnos eternos, yo me molesté. Quiero preguntarles si la ley de procedimientos administrativos ha tenido, bueno, no creo, ustedes lo ven a diario como litigantes, como especialistas, en la aplicación ha costado, creo que todavía ni siquiera se han creado las oficinas administrativas de información, no se han hecho dijéramos, todas las reformas y adecuaciones, y encima metemos ahora una ley de compras públicas que viene a cambiar todo el sistema. ¿Estaba preparado el Estado? Y finalmente la pregunta, ¿no queda demasiada discreción ahora en los funcionarios? Bueno, ahí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Primero, que la reforma que implica esta nueva ley nos plantea un escenario que era necesario para nuestro país, ¿verdad? Porque la dificultad de tramitación que representaba también la LACAP y su falta también a veces de incorporación de elementos de transparencia y de participación ciudadana ya estaba quedando corta. Entonces, esta ley de compras públicas era un tema necesario. La ley era necesaria. Ahora, ¿no era suficiente la que teníamos para alcanzarlo? No, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, el tema de transparencia, anticorrupción, completamente ausente, totalmente ausente de la LACAP. Entonces, ahí es donde, y muchas veces lo hemos escuchado, personas que dicen quién compraba, quién vendía, quién ganaba,
un total oscurecimiento en el tema. Ahora, con esta ley va a haber unas obligaciones bien concretas acerca de esto. ¿Se van a cumplir? ¿Se tendrá la capacidad? Eso solo el tiempo lo va a decir. Tenemos esto vigente desde el día viernes pasado y ahora está en obligación de los titulares, en obligación de las cabezas de las instituciones, el poner marcha y empezar a aplicar esta ley, empezar a formarse y empezar a producir en base a esta ley que ya está vigente. Una de las preguntas que hacíamos al inicio de la conversación es que lo que antes se llamaba UASI, ¿verdad? Ahora van a tener también una dirección general. Va a seguir el mismo principio que esta va a ser como la que tira las directrices generales, sí, pero quien las aplica de manera especial a la cartera van a ser estas, ¿no? Vaya, la ley de compras públicas contempla una estructura, un sistema, básicamente un sistema de compras públicas, donde a la cabeza está la Dirección Nacional de Compras Públicas, la famosa DINAC, ¿verdad? Ese es como el ente matriz. En cada institución, en vez de UASIS, van a haber USP o llamadas también Unidad de Compras Públicas. Esa es básica, la estructura básica. Luego también hay UFIS, ¿verdad? Son oficinas financieras institucionales. Los RUPES es el registro único de proveedores del Estado. Todas las personas que quieran contratar, naturales o jurídicas, tienen que haber un registro. Tienen que inscribirse en el famoso RUPES. Esta es parte de la estructura. ¿Qué pasa si no está inscrito? No puede licitar, no puede está participar. Directamente. No. Ahora, vámonos a uno de los puntos para los dos. Ambos son abogados litigantes. ¿Qué pasa cuando un proveedor del Estado le incumple al Estado, pero, dijéramos, no hubo manera de probar por algún tecnicismo o formalidad? No deja de ser deudor porque le incumplió al Estado. ¿Puede volver a participar esta persona de acuerdo con esto? En este caso, lo que vamos a tener es la apertura de procedimientos administrativos sancionadores. Exacto. ¿Qué quiere decir? Yo tenía unas obligaciones que vienen del contrato, por ejemplo, no las cumplí y voy a tener un catálogo de infracciones. Algunos ya están establecidos en la ley y otros van a surgir por el contrato. Imaginémonos, por ejemplo, una cláusula penal por incumplimiento. La ejecución de garantías, que era algo que ya teníamos en la anterior ley. Pero ahora vamos a tener, que esa es otra de las ganancias, otro de las innovaciones, que esa imposición de sanciones, de consecuencias negativas, solo se va a poder dar a la luz de un procedimiento administrativo sancionador. No es que antojadizamente un titular va a decir, a este ya no lo llamen, a este lo castigamos, a este va en la lista negra, sino que va a ser producto de una consecuencia jurídica, de un procedimiento, con todas las garantías legales. Y algo más, en ese procedimiento administrativo sancionador se tiene que basar en la LPA, en la Ley de Procedimientos Administrativos. Es decir, esta Ley de Compras Públicas manda a que el procedimiento sancionador que se aplique sea el de la Ley de Procedimientos Administrativos, con los derechos que tiene el presunto infractor. Digo presunto porque hay una presunción de inocencia, ¿verdad? Constitucional. Depende cómo se vea el vaso. Pero al final hay un procedimiento administrativo sancionador y los que al final resulten sancionados van a aparecer en el registro, en el registro que lleva la DINAC, y ahí va a aparecer las sociedades o las personas naturales que estén inhabilitadas y que no puedan participar en futura licitación. Quiero cerrar esta última parte para ambos. En realidad, ustedes han analizado toda la normativa. ¿Creen que esto responde a lo que el país en este momento estaba demandando? Agilidad, transparencia. Pues es un esfuerzo importante. La normativa recién acaba de entrar en vigencia. Lógico que vamos a ver dentro de un par de meses o años, claro, los criterios de aplicación. Y tenemos que ir viendo también cómo eso se va a convertir en la realidad. Entonces, ahora mismo nosotros podemos tener una opinión basada en lo que está escrito, pero vamos a tener que ver eso, cómo se va a ir aplicando en la realidad. Quería agregar algo, Julio, no sé si para terminar este primer espacio. Tú sabes, nosotros tenemos una página que se llama derechocritico.sb, ya te hemos invitado y hemos tenido el honor de tener varios invitados administrativistas, colegas nuestros, de un gran nivel. El caso de Jessica Mena y nuestro amigo Roberto Oliva Lacotera, todos ellos, Wendy Mulato también, les mandamos saludos, ¿no? Y hemos platicado sobre esta ley y también, pues, probablemente lo desarrollemos más adelante. Tenemos el tema de algunas disposiciones controversiales, ¿verdad? Esto pues vamos a tocar, pero cierro esta última con lo que tú me dijiste al principio. El problema del país es un problema de aplicación.
Bastante. Ustedes que lo viven a diario, ¿creen ustedes que, ya no digamos jueces, porque eso va a ser en un momento determinado, vamos a analizar, ¿se pueden ustedes imaginar una nueva normativa aplicada por personas que conocen de derecho, personas que no conocen de derecho? ¿Está garantizada la aplicación y la menos discrecionalidad, Julio? No tenemos que imaginarlo. Es que el ejemplo claro ha sido la LPA, que al tratar de aplicarse en muchas municipalidades vemos un camino precario. Bueno, hace un par de días veíamos en las noticias que el tema del presupuesto, por ejemplo, que en principio se había entregado a las alcaldías para mitigar el COVID, fue utilizado para otras cosas, cuando las normas son claras a ese respecto. Entonces, sí, definitivamente que el tema de aplicación es un valladar, es un reto grande. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a entrar en esta parte, en los contratos administrativos, cómo lo regula esta nueva normativa versus cómo estaban siendo regulados en la anterior. No nos cambie. Defender la ley LACAP. Pero yo les hago una pregunta al pueblo salvadoreño. ¿Con cuál ley fue que robó Arena y FMLN flagrantemente en sus gobiernos? Fue con la ley LACAP. ¿Sirve la ley LACAP como filtro para evitar la corrupción? No sirve. Y ha quedado comprobado, si no, no hubieran tantos robos que se están judicializando en sede judicial y que ahora vemos pues que las personas que siguen indiciadas en eso están llevándose a los tribunales. Ahora hay que aprobar una ley en la cual tenga los filtros necesarios. Vemos que hay un oficial de cumplimiento el cual va a verificar que todo vaya en regla. Estamos hablando de que con este nuevo gobierno, con esta nueva forma de administrar justicia del órgano judicial, ya no hay impunidad. Ya cualquier persona que decida robar fondos públicos, pues ahí está el ejemplo de Soyapango. Se van a poner a la orden de los tribunales, sea quien se sea, porque aquí no se va a tapar la corrupción. Ya regresamos. Continuamos. Bien, gracias por continuar en esta segunda parte. No quisiera sin antes referirme al tema de quienes quedan como sujetos de esta ley. Al igual que la anterior ley, habían exclusiones, sí, es decir, a las cuales no se le aplicaba. Uno de los grandes problemas que con frecuencia se daban, y los que te hemos trabajado en el Estado en carácter de abogado, que damos opinión, era cómo tratar los servicios profesionales. ¿Quedan sujetos los servicios profesionales a esta nueva ley? Sí. ¿O no están sujetos? Porque ¿bajo qué parámetros? Si yo lo busco a ustedes es porque son especialistas. Si tú buscas a un cardiólogo es porque no vas a ir a buscar a un internista. Sí. La pregunta puntual: ¿los servicios profesionales están sujetos a esta ley? Puntualmente, sí. Ahora, esa respuesta también hay que matizarlo. Vamos a encontrar en la ley, igual Pero que antes en la LACAP... en la LACAP no estaba... No, en la LACAP no estaban estaba tan excluidos. directamente, sí, vamos a ver. En la ley vamos a encontrar algunas exclusiones, igual que estaban en la LACAP. Los primeros temas que se excluyen, igual que en la versión anterior, son los servicios públicos, cuando el Estado, digamos, actúa como consumidor, cuando adquiere luz, agua potable, alquila un inmueble, que son temas que claramente no se van a ir a una licitación competitiva, como se llama ahora, sino que va a estar al amparo de lo que el mercado ofrece en determinados casos. Y el tema de las consultorías pueden entrar como unos servicios especiales, como compras directas, pero ahí es donde vamos a ver también una obligación especial de una unidad que antes no aparecía en la LACAP y que ahora habría en la Ley de Compras Públicas, que es la unidad solicitante. Exacto. Si yo soy, por ejemplo, imaginémonos un director de una unidad dentro de un ministerio y digo, no hombre, yo aquí necesito un especialista que me asesore sobre criptomonedas, necesito contratar a un especialista en criptomonedas. No va a abrir a licitación pública, no necesariamente,
sino que él va a tener que hacer una investigación de mercado. Y va a tener que ir a revisar qué especialistas hay en el mercado, cuánto cobran estos especialistas, y cuando la unidad solicitante le pase el requerimiento de compra a la unidad de compras públicas, él ya tiene que saber cómo está funcionando el mercado. Y ya le tiene que decir, vaya, mira, aquí en este mercado hay 10. Entonces sí, te puedo decir por licitación. ¿No es eso discrecional también para No, porque ahí comienza el procedimiento. Y ahí comienza todo el tema de la evaluación. Pero la unidad solicitante tiene que darle ya un camino recorrido a la unidad de compras públicas. Y decirle, el mercado está funcionando de esta manera, necesito a este o necesito este pool. Quiero hacerte esta pregunta. Normalmente, bueno, los tres sabemos que siempre hay un principio de reserva de ley. Sí. Se va a considerar eso aquí porque hay como una tentación en todas las personas de ampliar conceptos o restringir vía reglamento que no se contempla en la ley. ¿Está garantizada la reserva de ley en esta? Porque el reglamento no ha sido dictado, ¿verdad? ¿Creen ustedes que está garantizada la reserva de ley? Fíjate que yo, en lo particular, siempre he comentado aquí con Julio, de que yo soy de los que prefiere que una norma, esta tiene aproximadamente 200 artículos, de mi parte pudiera tener 300, pero que estuviera regulado adentro de la norma, con rango de ley, en la ley de compras públicas, ciertas situaciones que la misma legislación les ha mandado a ser reguladas vía reglamentaria. Ya sabemos el problema que existe cuando, bueno, a lo mejor un reglamento, en vez de desarrollar la norma, quiere crear derecho. Entonces tenemos ese problema que puede dar lugar a, bueno, inconstitucionalidades, violando el principio de reserva de ley, y pasarse por alto la misma legalidad del país. Hablaron ustedes del registro de proveedores. Sí. ¿Qué pasa con aquellos proveedores únicos? ¿Cómo determinar que esta persona es la única que se suministra para efectos de una adjudicación? Hay un apartado en la ley que habla de las evaluaciones, que es uno de los elementos nuevos. Justamente ahí donde tiene que haber una investigación de mercado para saber si efectivamente hay o no más proveedores. Inclusive, dentro de las normas de anticorrupción que incluye esta ley, estamos viendo también la inclusión, si mal no recuerdo, creo que es el artículo 26, donde se habla de prácticas anticompetitivas, de evitar las prácticas anticompetitivas. Entonces, por ejemplo, temas como el monopolio, como la competencia desleal, también van a tratar de ir siendo excluidas en la ley. Claro, hay temas que el Estado no puede controlar, como el caso de un proveedor único en una zona geográfica determinada. Si es uno solo el que provee de un bien o un servicio, pues no tendrá más, digamos, que adquirir el bien o el servicio con ese proveedor. Pero siempre va a necesitar un análisis, una evaluación del mercado para poder validar esa decisión. ¿Has hecho el ejercicio de saber qué tiempo le tomaría al Estado desde que abre o hace el llamamiento hasta que se adjudica? Eso todavía, es decir, la norma, ¿cuándo entró en vigencia? El 10 de marzo. ¿Qué día es ahora? Entonces, estamos viernes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente una semana. Todavía es imposible que yo pueda darte una respuesta pero yo me categórica. refiero a la ley. Sí, es igual. decir, en la ley no hay plazo establecido. Lo que pasa... Ahí hay dos puntos importantes. Primero, hay un plazo para la evaluación, que dependiendo del tipo de mecanismo de contratación es de 8 días o de 15 días, según sea licitación competitiva o sea compra directa, y este plazo puede prorrogarse por otros 15 días más, hábiles. Todos estos plazos son hábiles. Para la evaluación, ese es el plazo que vamos a encontrar de manera expreso en la ley. Pero además de este plazo que está en la ley de compras públicas, también podemos echar mano de los plazos que aparecen en la ley de procedimientos administrativos, que nos da un plazo de 5 días para la emisión de actos simples, que se emiten con la mera vista del expediente, y de 2 meses para actos calificados. Entonces, ahí sí que podemos ir teniendo unos atisbos, ¿no? unos acercamientos de cuáles podrían ser los términos para esta contratación. Y ojo, que la ley de compras públicas también dice que el incumplimiento de estos plazos acarrea responsabilidad patrimonial para el funcionario, para el servidor público que los incumple. Entonces, al menos hay ahí una herramienta de la cual se puede echar mano en el caso de un retardo injustificado. Obligan a todos los proveedores a registrarse en el registro único. El RUPES. ¿Qué pasa si una persona no está inscrita en eso o es excluido de él producto de cualquier sanción? Bueno, si no se inscribe, no participa en el juego, ¿verdad? Así de fácil. Si no se inscribe,
está fuera. No porque el sistema quiera, sino que si la persona no cumple los requisitos para inscribirse, no pasa. Ahora, si una persona... No. Es decir, tú tienes que ir, tienes que hacer el trámite electrónico para poderte inscribir. Sí, estamos claros, ya está. pero si no te inscrito y me quieren sacar. Para que te saquen, tienes que estar inhabilitado, suspendido. Si no, tú sigues ahí. Pero acuérdate que aquí estamos hablando de una normativa que va a evaluar, por ejemplo, la relación precio-calidad, ¿verdad? Precio-calidad, hay temas de precio fijo, hay ciertos casos que se va a adjudicar o se va a recibir algún bien o servicio bajo la figura del precio fijo. Otro, la relación precio-calidad, otro, el menor costo. O sea, hay diferentes tipos de formas de adquirir bienes o servicios, pero en el caso concreto las posibilidades o los abanicos son varios. Ya vamos a ver en materia recursiva que esta norma es bastante restrictiva. O sea, no puedes recurrir de cualquier cosa. No es como la LPA, ¿verdad? Que de los actos, ahí te establece los actos que puedes recurrir. Aquí es un poco más restrictivo. Pero esta inhabilitación no debe preceder de todo un debido proceso ante el órgano jurisdiccional. El tema sancionatorio que es ante el mismo... Sí, no necesariamente. ¿De quién depende, dijéramos, el registro público? De la DINAC. De la DINAC depende el registro público. Que está público. en el Ministerio de Hacienda. Exactamente, está escrito al ministerio, pero si un proveedor incumple, por ejemplo, por entregar tarde, entrega con una calidad diferente, exacto, no entrega, que podrían ser algunos de los elementos que se tomen en cuenta para una suspensión o una inhabilitación. Esos eventos tienen que ser estudiados en un procedimiento administrativo sancionador. Eso quiere decir que no es jurisdiccional, sino que es adentro de la institución contratante. Y una de las obligaciones que tiene la unidad de compras públicas al interior de las instituciones es informarle a la DINAC: mira, este proveedor me incumplió y ya le hice el procedimiento sancionador y resultó culpable, resultó que ha incumplido. Entonces me lo inhabilita según la normativa que le aplique, ¿verdad? Entonces, de esa decisión, como dice Salvador, de esa decisión que se tome de su exclusión o inhabilitación, de eso puede haber recursos y puede haber control jurisdiccional posterior. Siempre, perdón Julio, siempre queda habilitada, dependiendo el tema del agotamiento de la vía administrativa, porque lo maneja la norma. En el tema de recursos aparece al final el agotamiento de la vía administrativa, la posibilidad de irnos al contencioso administrativo en los tribunales contenciosos administrativos. Circuló en la red, y quiero que nos los aclare, porque esto, además de ser un tema legal, tiene repercusiones políticas, sobre todo en los impedimentos para ofertar y contratar. Se decía de que con la anterior normativa la persona estaba impedida de ofertar y de contratar, no solo en donde él desempeñaba el cargo de funcionario o empleado, sino en cualquier institución que sea del Estado. ¿Se mantiene esa prohibición? Eso es lo que se conoce como cohecho cruzado, ¿verdad? Cuando hay una vinculación no directa, ¿verdad? No es que vamos a contratar a mi pariente en una institución donde yo soy servidor público, sino que nosotros dos somos servidores y le digo: mira, Salvador, fíjate que por aquí dale a Julio porque es amigo. Y de recompensa entonces yo te contrato a un pariente. Y ahí se da una corrupción cruzada, ¿verdad? Déjame contarte que este tipo de eventos no solo está incluida en la ley de compras públicas, sino que también está incluido en los códigos de ética que se han venido trabajando institucionalmente y que forma parte también de los instrumentos administrativos de control de la Corte de Cuentas. Es decir, que sí es un tema que está siendo objeto de regulación. No, pero ¿por qué se decía que efectivamente estaban inhibidos de contratar o de ofertar únicamente con esta nueva ley donde trabajaban? ¿No es cierto eso? No, ahí va a haber una restricción cruzada, aplicando de manera integral todas las normativas vigentes. Todas las normativas ¿Todas vigentes. les aplica? Sí. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, ya en la última parte, ya la doctora Carla Rosales se encuentra ya, nos hizo el favor de acompañarnos en esta charla. Sabemos que el tráfico nos llamó, que el tráfico no la dejaba avanzar, pero bueno, hemos hecho lo que hemos querido en el programa hasta este momento con nuestros dos expositores. Ya volvemos, no nos cambie. Mire, lo que pasa es que es una ley que se va, es una ley que se va, al final, así como está, va a ser una ley que se va a aplicar para los proyectos pequeños, se va a aplicar para los alcaldes, se va a aplicar para las instituciones pequeñas o
pero para los grandes proyectos, que son precisamente los cuales por la cantidad de recursos que utilizan, tienen que ser los que se manejen con mayor transparencia y con mayor dación de cuentas, para esos posiblemente no va a ser el caso. Pero en temas generales, lo importante de una ley de adquisiciones, una ley de compras del Estado, es que haya transparencia, que haya dación de cuentas y que ésta se aplique. Pero cuando la ley misma ya dice que esto no se aplica para proyectos estratégicos, que esto no se aplica para, por ejemplo, las obras municipales, creemos que eso no es correcto y por eso nosotros no vamos a acompañar este decreto, que, por cierto, debería haber sido discutido un poco más ampliamente. Ya regresamos. Continuamos. Bien, gracias por continuar en esta última parte. Primero quiero presentar a la doctora Carla Rosales, amiga también de esta casa, especialista, no solo en materia constitucional, sino también en materia administrativa, es magistrada suplente en la Cámara de Administrativo y una de las personas docentes también en varias universidades del país. Estaba originalmente planteada para que nos acompañara desde el inicio del programa, pero lamentablemente el tráfico y su estado, que por cierto la felicitamos a la doctora, ya va a ser madre de unos gemelitos, creo que son bendiciones de Dios. Pero este programa da para más. Creo que voy a comprometer públicamente a los colegas para hacer una segunda parte en los cuales veamos aquellos casos que con más frecuencia las entidades de la administración pública nos solicitan aclaración, y eso será. Doctora, buenas noches, bienvenido. Buenas. Sé que ha hecho un esfuerzo enorme por estar con nosotros. Gracias. Quiero plantear en esta última parte de este primer programa, los medios de impugnación son las formas, dijéramos, de corregir los errores por una instancia superior a una inferior. Y dependiendo del agravio, sí, en la medida de la apelación es la medida del agravio. ¿Cómo regula esta nueva ley de compras, doctora, los medios de impugnación? ¿Tiene usted alguna crítica a estos medios? ¿Responden a estos medios? Por el contrario, considero que una de las innovaciones de la Ley de Compras Públicas es incorporar una entidad de carácter independiente que conozca de las apelaciones en todos los procedimientos de selección de contratistas. Primero, se puede interponer el recurso de revisión ante la misma institución y posteriormente la apelación a una entidad totalmente independiente de la institución, que se supone que para eso ha sido creada, que se abrevia TACOP o Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas. Separada de la unidad primaria donde sucedió el procedimiento. Es correcto, es una institución que goza de autonomía funcional y técnica, aunque se encuentra adscrito a la Dirección Nacional de Compras Públicas, pero en lo técnico y en lo funcional gozan de independencia y autonomía. ¿Eso le da seguridad a los contratistas de que van a ser imparciales en el momento de la decisión? Pues, ¿por el hecho de estar separados? Pues debería. Esa creo que es la intención, sí. Que un externo, ¿usted como especialista cómo lo percibe? Pues, ¿va a haber independencia? Pues yo creo que sí. O sea, sobre todo por la configuración que va a tener ese tribunal. Se espera que sea un tribunal de carácter independiente y que dé un alivio o un respiro a todos aquellos impetrantes o aquellas personas que no se encuentran conformes con las decisiones adoptadas dentro de un procedimiento de selección de contratistas. ¿Comparten ustedes el criterio de la doctora que dice el hecho de mantener un tribunal separado, quizás tribunales no en el estricto sentido jurídico que ambos conocemos, pero no, es decir, eso le da, dijéramos, garantía a aquel agraviado de que su caso
va a ser tratado de manera independiente por el hecho de estar separado? Bueno, en materia procesal tenemos que hablar siempre de cargas y expectativas, ¿verdad? El que va a presentar un recurso va a tener la expectativa de ganarlo, siempre y cuando cumpla las cargas probatorias y todas las que procesalmente correspondan. En la evolución del tema procesal con el modelo acusatorio se trata de separar a las entidades que han realizado un acto de las que van a estudiar si ese acto que se realizó estuvo correcto o no. Entonces, claro, si yo le voy a decir a una entidad, mire, usted se equivocó en este acto, reviértalo, es muy probable que la entidad me diga, no, yo lo hice bien, porque cada quien va a tratar de cuidar, digamos, su casa o de mantener la razón, además por las responsabilidades que eso puede implicar. Pero si hay una tercera entidad que no formó parte de la elección, no formó parte de la evaluación, no formó parte de la planificación, no figura, no tiene ningún tipo de interés ni material ni procesal en ese ámbito. Ahí tenemos una mayor oportunidad. Pues le quiero preguntar a Salvador, pero le voy a dar vuelta a la pregunta. Sí. La misma razón que me está dando él, yo te podía decir, ¿qué capacidad podía tener este tribunal que sin conocer la materia desde el punto de vista objetivo pueda dar una resolución si están hablando cuestiones totalmente opuestas? Vaya, Porque no solo se reduce a procedimiento, claro, tiene que ver fondo también en la discusión. así es. ¿Tendrá eso? Así es, pero pues, Julio, antes de ¿Va a eso... ser todólogo este funcionario? No, antes de eso, Julio, quería felicitar aquí a nuestra colega Carla Rosales. Sabe el aprecio que le tenemos. Ha sido invitada también a nuestra página derechocrítico.sb. Es alguien que le tenemos un gran aprecio, ella lo sabe, y la felicidad es por su maternidad, ¿verdad? Y bendiciones, ¿verdad? A miles. Bien, tu pregunta. No es que sea todólogo, nadie lo es. Bueno, hay algunos que creen que son todólogos. Yo siempre considero que somos alumnos eternos, entusiastas en este tema del derecho administrativo. Pero lo que dijo Carla es muy importante. La calidad de las personas que integren ese tribunal es fundamental. ¿Qué perfil tiene? El perfil tiene que ser técnico totalmente. Ahora, no aparece en la normativa, no por lo menos aparece- en la ley de compras públicas no aparece qué perfiles se requieren, o sea, no aparece ahí. El tema reglamentario y demás Pero ¿creen no ha ustedes salido que todavía. es de técnica legislativa dejar vía reglamento No. los perfiles que deben de reunir? Un momento, ahí es importante hacer una precisión. La misma ley dice que debe haber una ley del tribunal. Sí. Del Tribunal de Compras Públicas. Entonces, Que eso no va a Hiciste ser una regulado. pregunta. ¿Es técnica legislativa hacer eso, doctor? Sí, porque precisamente nada más se le da, digamos, vida para que pueda ser una institución Así es. adscrita a la Dirección Nacional de Compras Públicas, pero con autonomía funcional y obviamente técnica, pero se espera que se cree una ley que regule al Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas y ahí se regulen los perfiles. Vámonos a la práctica. Esa ley está en vigencia. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer uso del recurso de revisión? Bueno, eso lo hace ante la misma. De la apelación, ¿ante quién lo va a interponer? ¿Y quién lo va a resolver? Pues la verdad es que se está esperando la... No, yo estoy claro, la me dio una emisión. nueva ley. El tema es de practicidad en este momento. ¿Qué pasaría de un recurso, dijéramos, de apelación, porque alguien se siente agraviado y no hay ante quién interponerlo? Sí, tal vez solo mencionar de que hoy por hoy no se encuentra integrado precisamente porque no se tiene claridad de cómo se va a integrar. O sea, sí, la ley menciona de dónde lo va a seleccionar, ¿verdad? Propuesta de algunas carteras de ¿Qué Estado. perfil a juicio suyo, doctora, con la experiencia que los tres tienen, ya sea como litigantes, como docentes, es decir, como gente que ha trabajado en el órgano judicial? ¿Qué perfil debería de reunir estas personas? No técnicas, porque van a resolver procedimientos, si fueron apegados o no. ¿Qué perfil debería de reunirse los miembros que van a conformar? Pues a mi criterio tener una mínima al menos experiencia en el ámbito jurisdiccional o no jurisdiccional dentro de la administración pública. ¿No necesariamente abogado? Sí, a mi criterio debería de ser abogado. Uno, para conocer temas de procedimiento, pero también porque quiero hacer mención de algo que mencionaba Julio respecto a los aspectos de que no va a conocer el fondo o quién es para venir
a revisar lo actuado por el inferior o en este caso por la institución a quien se le ha presentado la apelación. Pero es que aquí vamos al punto, si no, ¿quiénes son los jueces para tomar decisiones si ellos no participaron dentro del procedimiento? No lo conocen desde sus entrañas, pero para eso se hace una remisión completa del expediente administrativo donde se supone que este tribunal que va a constituirse se va a erigir como un verdadero tribunal, claro, un tribunal de naturaleza administrativa. En el ámbito del derecho a la protección no jurisdiccional, pero siempre digamos, ejerce una jurisdicción administrativa. Entonces, tendrá que hacer una revisión tanto del procedimiento como del fondo de las decisiones adoptadas, digamos, por las instituciones a quienes se les está impugnando las decisiones derivadas de las compras públicas. A los dos, una pregunta. ¿La interposición del recurso de apelación específicamente tiene efectos inhibitorios? Hay un efecto suspensivo, digámoslo, si lo viéramos desde el punto de vista clásico. Claro, por eso no quise poner la palabra esta. Sí, pero si lo quisiéramos comparar, ¿verdad? No pueden continuar hasta que no resuelvan. Hasta que no resuelvan, claro, sí, se detiene la adjudicación, se detiene todo el proceso mientras se resuelve. ¿Qué pasa? Sí. Julio, te quería decir algo, en abono a lo que Carla ha dicho muy bien. Este perfil donde sean personas de preferencia, abogados, es fundamental porque acordémonos que la prueba, por ejemplo, tiene que ser analizada y visualizada de acuerdo a la sana crítica de la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿no? El artículo 106 de la Ley de Procedimientos Administrativos nos regula la prueba y básicamente nos remite al CPCM. Entonces, una persona sin conocimiento jurídico procesal, ¿cómo puede valorar pruebas? Es imposible. Entonces sí se necesita ese perfil que Carla muy acertadamente dice. Ok, quiero ir un poquito porque el tiempo, Carlita. ¿Ha encontrado usted en esta normativa disposiciones controversiales que le hayan llamado la atención y decir, esto a mí no me cuadra? Pues de manera general, y pues porque tuve la oportunidad digamos, de formar parte de la revisión integral previa a, digamos, cuando todavía era un bebé o era un anteproyecto la ley, podría decir de que creo que tiene... Hijo, entonces. Sí, sí. Bien maternal, Carla, ¿no? Creo que tiene muchos más aciertos que defectos. Obviamente todo es perfectible, no hay nada que sea perfecto porque todo se puede mejorar. De hecho, estamos en un proceso de mejora continua. La administración pública está llamada a hacer una mejora continua. El legislador está llamado a hacer una mejora continua de todos sus procedimientos de formación de ley. Sin embargo, considero que esta ley, respecto a la LACAP, sí incorpora innovaciones. Obviamente se trae muchas figuras de la LACAP, o sea, no es que se esté inventando algo nuevo, se trae muchas figuras de las que ya se utilizaban en la LACAP, se trasladan a la Ley de Compras Públicas, pero hay otras muy novedosas, como lo que hablábamos de los mecanismos de impugnación, pero también se agregan, por ejemplo, aspectos de que la administración se vuelve más versátil frente a la tecnología, al avance de la tecnología, de la comunicación y de la información, por ejemplo, que ya puede comprar de manera electrónica en página web con una tarjeta de crédito. O sea, hay varios temas que no estaban regulados y que ya era necesario que comenzasen a regularse. Entiendo que el licenciado Salvador no está muy de acuerdo en algunas de las disposiciones de esto, ¿o me equivoco? No es tanto estar de acuerdo, no, sino que como Carla muy bien lo dice, todo es perfectible. A mí me queda un sabor un poco extraño ahí con el tema de los recursos, y yo te lo decía antes del programa, y es el tema de que hay ciertas situaciones que no son recurribles. El tema de compras públicas, por ejemplo, no es recurrible. Bueno, pero por no es principio recurrible todo procedimiento no puede concebirse sin el principio de impugnación. Está bien, pero hay ciertos temas que no son recurribles porque la norma sí lo establece. Ahora, sí tiene un salvataje esto, ¿verdad? De que siempre se puede llegar a impugnar en sede jurisdiccional, o sea, en lo contencioso administrativo.
pero el tema, por ejemplo, a mí me queda el tema de las compras en línea, el tema de la contratación directa está excluido de este tema recursivo. Entonces, ahí me queda Cuando alguien adjudica en una contratación directa bajo los supuestos para eso, y los que participaron no pueden recurrir, no se pueden dar cuenta. Tal como Salvador lo acaba de mencionar, va a tener una limitación bajo ciertas cuantías en ciertos casos. En sede administrativa. En sede administrativa, Sí, pero siempre los interesados, si se consideran agraviados, van a poder acudir a la sede jurisdiccional. Yo por el contrario lo veo algo muy positivo, porque si se trata de compras, porque de hecho las compras en línea y todo eso son de baja cuantía, tener que ir a realizar un inútil dispendio de todo el aparataje estatal para tenerme que ir a revisión, después irme a la apelación al TACOP, cuando perfectamente me puedo ir de una sola vez a la jurisdicción contenciosa administrativa, me ahorro una gran vuelta. Y esto tiene la naturaleza en que, digamos que precisamente por las mismas figuras se vuelven como más rápidas. Por ejemplo, una contratación directa, la administración pública es algo que, digamos, ya sea por razones de emergencia, de urgencia, porque he escuchado muchos que dicen es que se va a hacer abuso de esto, no sé qué, pero en realidad es una figura que ya estaba en la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública derogada, y lo único que se ha hecho es trasladar con casi idénticos supuestos. No te veo muy convencido. No, yo entiendo lo que Carla dice, y de hecho, por ejemplo, hay otros colegas también que hablan de que, bueno, no hay recursos para tal situación o para tal otra, se acaba la fase administrativa y ya está. Y a lo mejor yo la acepto y no pasa nada. Pero el problema también... ¿No le da eso al funcionario demasiada discrecionalidad sabiendo que no van a apelar? No, porque se puede ir al contencioso administrativo. Pero estamos hablando en sede administrativa. Te quiero decir algo. Como nosotros vivimos en el mundo de la litis, en el mundo difícil de la realidad salvadoreña, procesal, sabemos que si nos vamos al contencioso administrativo, bueno, van a pasar meses, el embarazo de Carla completo, para que probablemente nos admitan, nos rechacen o nos prevengan una demanda. No hay plazos. No estoy de acuerdo con eso, porque ¿hay plazos para que resuelvan? Sí, porque se pueden incoar, digamos, avisos de demanda donde se puede obtener una medida cautelar. Yo la conozco a usted como funcionaria. No me cabría la menor duda de que usted tiene esa, pero no todos tienen esa misma visión. Quiero preguntarles porque ya el tiempo se me acaba. Dos cosas básicamente a los tres. ¿Se garantiza la transparencia con esta nueva ley de compras versus la LACAP? Bueno, yo mantendría mi posición por la incorporación de los temas anticorrupción, prevención del lavado de dinero. Son temas bien interesantes. Tú me dijiste que la anterior jamás se dio. Sí, absolutamente exento del tema. La incorporación solo de estos temas y la necesidad de un oficial de cumplimiento ya nos da unas garantías de que va a haber un par de ojos más que tienen que estar revisando con responsabilidad. Carla. Creo que además de lo que muy bien ha explicado el licenciado Segueda respecto a que existen la obligación de que todas las instituciones públicas deben tener un oficial de cumplimiento, de que algunas vías reglamentarias se va a regular cuáles son las que van a necesitar la certificación anticorrupción. Está los controles que va a hacer el Observatorio de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Compras Públicas, que va a estar prácticamente respirándoles en el cuello a todas las unidades de compras públicas, controlándoles y auditándoles. Y esa es una auditoría paralela y que le va a hacer observaciones, y que incluso esas observaciones pueden suspender el procedimiento de selección de contratistas. Lamentablemente tengo que llegar al cierre del programa. Estamos comprometidos para la segunda, ya con toda la argumentación que hemos visto en este momento. Será un programa sumamente interesante. Y usted, amigo televidente, funcionario o empleado que le va a tocar tomar la nueva aplicación de esta ley, va a tener la oportunidad de hacer las consultas que usted crea conveniente. Además, puede hacérnoslas llegar al programa para que le podamos dar respuesta. Julio, solo agradecerte la oportunidad, ¿verdad? A nombre de DerechoCrítico.cv, de Julio Segueda. Es un placer enorme estar con Carla Rosales, una persona impresionante con su nivel técnico académico, la hemos tenido nosotros también, y el derecho sí es, ¿verdad? A veces estamos o no de acuerdo, pero lo importante es que usted tome sus mejores decisiones y estudie
se empape de esta norma y después la critique. Bueno, Sí. pasen Ha buenas sido un honor noches, haber feliz fin estado de acá. semana, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes en otro programa más de Pulso Ciudadano. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.